Ok, ahora vamos a estar hablando acerca del código. Voy a poner el link en la descripción del video. Es lo que ya lo tengo en GitHub, es de lo que estuve hablando en el video anterior acerca de la teoría. Y lo divido en dos partes, esta parte del código. La primera es la solución con solo string, sin utilizar ningún tipo de archivo de entrada, solo trabajando con un password dummy o temporal. Y cómo sería esta implementación. Y la segunda, en donde ya trabajamos con el archivo Excel que tiene un password y tratamos de descifrarlo, en la implementación completa. Entonces, un par de referencias de código. Aquí son lecturas que me fueron de utilidad mientras que estaba haciendo un poco más de investigación acerca de su implementación y también para poder medir el desempeño de esta implementación. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que yo defino como delta es el número máximo de caracteres que puede tener el password y el alfabeto es nuestro set de caracteres con el que vamos a hacer las combinaciones. Entonces, esto sería 26 de el alfabeto en minúsculas o puras letras minúsculas elevado a la séptima potencia. Y en el peor escenario posible para un password de 6 caracteres se vería de esta manera. Es decir, Z, 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 Z. Vamos a ponerle una Y al final para que en su ejecución observemos que no llega hasta la Z. Y empezamos con nuestro código. Entonces, como esto es un algoritmo de fuerza bruta, primero va a empezar con un carácter y luego eh, recorriendo todo el abecedario y luego se va a pasar a dos caracteres. Y así sucesivamente. Vas a hacer la combinación de AA, AB, AC, BA, BC, CA, hasta llegar a la Z, Y y ZZ. Y luego va a ser la combinación para 3 caracteres, para 4 caracteres, para 5 caracteres, para 6 caracteres y hasta 7 caracteres, que son lo que el número máximo que pusimos en nuestro delta. Esto va a crecer si cambiamos el, el delta. Lo podemos poner a 4 caracteres, a 7 caracteres, a 12 caracteres, etc. Entonces, al mismo tiempo, agregué un código para ver cuánta memoria se está utilizando y cuánto tiempo toma en descifrarlo. La primera parte del código es para iterar el número de caracteres que debe hacer la combinación. Es decir, al principio voy a intentar con un solo carácter en todo el abecedario o en todo nuestro set en todo nuestro set de caracteres que tenemos como entrada, que es el abecedario en minúscula, y luego va a seguir con la segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y ahora vamos a hablar acerca de las entradas al momento de iterar. Aquí lo estoy haciendo por recursión, es decir, que mando llamar al código a sí mismo. Acerca de recursión podemos hablar un poco más en otro momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, el input es nuestro set de caracteres, el abecedario en minúsculas. Y luego el prefijo. El prefijo entra como vacío, ya que va a ir tomando la posición o las combinaciones mientras que vayamos avanzando. Es decir, en la primera vuelta, en la primera iteración sería A, B, C, D, etc. Y luego en la segunda iteración sería AA, bueno, AA, y luego AB, AC, y así nos vamos. La tercera iteración sería AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el tamaño. El tamaño es nuestro delta, el número máximo de caracteres que aceptamos en el password. Y por último es el tamaño o la longitud del password temporal con el que estamos trabajando. Es decir, inicialmente vamos a trabajar con las iteraciones en la que vamos. Es decir, el password temporal inicial es de un carácter, va a tener un valor de 1 y
luego va a ser de 2 caracteres, 3 caracteres, 4 caracteres hasta llegar a delta. ¿Qué es lo que empezamos haciendo? Este es nuestro caso base. Es muy importante cuando trabajas con recursión tener un caso base. Y nuestro caso base es que alcancemos la menor cantidad de dígitos, que sería el 0. ¿Por qué? Porque vamos a ir creando las combinaciones cambiando el último dígito, por decirlo de alguna manera. Después de ello, evaluamos si el password fue descifrado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro password temporal sea igual al password en la combinación del password que damos en ese momento. Si fue descifrado, imprimimos el password, retornamos que ya fue descifrado y si no, continuamos. Un password incorrecto. Por último, aquí un par de observaciones. Aquí empezamos desde el 0. ¿Por qué? Porque nuestro set de caracteres, pues tienes que empezar, vean, es un array. La posición número 0 es la A y la posición número 25 es la Z. Y el size es nuestro delta, es decir, las combinaciones con las que puede llegar a trabajar. Creo que Sí, me equivoqué aquí. Donde se trabaja con la posición número 0 es aquí. No, y acá también. Vamos a ir concatenando. Aquí ya la regué, vamos a ponerle una pausa y aquí vamos a continuar. Entonces, vamos a ir iterando en cada uno de los caracteres de nuestro set de entrada y hacer llamadas recursivas hasta que ¿cómo se llama? La longitud de nuestro password temporal sea igual a 0, no igual a -1. Y empezamos de 0 porque hacemos una combinación. Es decir, tomamos nuestro abecedario, la primera letra que está en la posición 0 va a ser la A y lo concatenamos el prefijo. Nuestro prefijo inicialmente viene vacío, es decir, viene vacío más la A da, es obvio, ¿no? Es la A. Y este es nuestro nuevo prefijo. Aquí vamos a empezar con la recursión y mandamos los valores. Esta es la parte donde cambia. Aquí la longitud del password temporal es 1. Menos 1 va a llegar un 0. Y vamos a probar si la A es igual a nuestro password temporal. Si no es así, continuamos. Pero llegamos, como no es igual a nuestro password temporal, pues regresamos nuestro caso y continuamos con la siguiente iteración. Aquí entonces va a ser el prefijo se mantiene y cambia la B. Y vamos a tener la B en nuestro nuevo prefijo. Y así sucesivamente. Después, ya que acabamos con todas las letras del abecedario en la primera vuelta, termina el for. Alcanzamos nuestro número máximo y el password no fue craqueado. Entonces regresamos a esta parte del password y decimos, ahora va a ser de 2 caracteres. Y esta es la parte interesante. Entonces nuestro prefijo la primera vez llega vacío. De esta manera. Y aquí estamos en este escenario. El password temporal es 2. Entonces, la longitud del password temporal es 2. Vemos que no es igual a 0, empezamos de este lado
y vamos a formar igual otra vez nuestro prefijo es la A y así nos vamos a ir hasta la Z. Ya terminamos con la Z. Luego vamos a continuar con la segunda posición. No miento. Como ahora es de 2 caracteres, tenemos el carácter. A ver, ya lo regué. Ok, iniciamos aquí y continuamos. Después de que terminamos con la primera iteración y llegamos a la segunda iteración es donde el código cambia su comportamiento. El prefijo se va a mantener, llega vacío inicialmente. Ahora la longitud del password temporal es 2 y lo comparamos, ok, es igual a 0, no es igual a 0 y empezamos de nuevo con nuestro prefijo. El prefijo que vamos a estar enviando ahora es una A. Y aquí el 2 se transformó en 1. Y entonces vuelve a hacer la comparación. ¿Es igual? No, no es igual. Pero nuestro prefijo ya no es vacío. Ahora es una A. Más una A nos da una doble A. Y luego llega de esta manera el prefijo, el nuevo prefijo. Y aquí era un 1. Le quitamos un 1 y nos va a dar 0. Comparamos. Doble A es igual a nuestro password 246. Pues no, no es igual. Y continuamos con el siguiente escenario. Y entonces de aquí terminamos con el for. Bueno, terminamos con esa iteración y vamos por el segundo. Nuestro prefijo inicial era una A, pero ahora el nuevo carácter o la nueva posición es el número 1 y en el abecedario la posición número 1 es la B y cambiamos de esta manera. Y así va a ser subsecuente la manera en que está funcionando el código. Vamos a ver si lo ejecutamos, va a ser más claro. Voy a poner un breakpoint en cada vez que termine o se cumple el caso base y vamos a debuguear. Debe estar compilando. Muy bien. Aquí va a irse por la A, la B, la C, la D, etcétera, 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 etcétera. Vamos a acelerarlo. Y por último, llegamos a la doble A, la B, la C, y así se va a seguir avanzando. Seguimos avanzando. Y la parte interesante es cuando va a llegar a la B. La BA, BB, BB. Y lo dejamos correr. Vamos a ver que llega con todas las combinaciones. Va ahora a 5 caracteres. Y empiezas a ver que no es tan rápido como se pensaba. Ahora vamos a ver con 6 caracteres en un momento. Está haciendo todas las combinaciones. También es un poco más tardado porque estamos imprimiendo en consola. Hay un par de cosas que se pueden mejorar de este código. Por ejemplo, uno de ellos es que estamos creando nuevos objetos aquí. ¿Qué pasaría si metiéramos un string builder? Valdría la pena en evaluarlo. Al mismo tiempo, ¿qué otra cosa podemos llegar a mejorar? No es la única parte donde estamos creando password. Aquí estamos creando, password, strings. Los strings son costosos para Java. Entonces tenemos que buscar la manera de poderlo
mejorar. ¿Qué pasaría si transformáramos el string a su valor ASCII y solo lo transformáramos de vuelta a string cuando lo comparáramos contra el password temporal? Eso también podría llegar a funcionar y sería interesante evaluar su performance o su desempeño. Entonces, este código tiene mejoras, pero cumple con el caso base necesario para poder funcionar. Y funcionó para poder descifrar el password eh, que fue solicitado. Ahora nada más vamos a esperar un par de segundos más. Ya va a terminar y voy a quitar la impresión. Una vez que quite la impresión, también va a ser mucho más rápido. Veamos. En la V. Vamos a darle un par de segundos más. Y por el momento, ahora vamos a analizar la funcionalidad brute force, pero ya trabajando con archivos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, esta implementación trabaja con dos tipos de archivos. Son los XLS, que es la versión 2000, 2003 o 2000, 2006 de Excel de Microsoft. Y luego está la XLSX, que es la versión más reciente, la extensión de la versión de Excel más reciente. Aquí tengo la lógica para decidir si debemos trabajar con una versión o con la otra. Aquí yo estoy trabajando con XLS normal y un par de observaciones. Este es un archivo dummy o de prueba al cual yo le asigné un password de 4 caracteres. Y es de 3 caracteres. Este es. Pero le puse un máximo de posibles combinaciones de 4. El alfabeto de entrada es puras minúsculas, pero aquí pueden observar cómo sería uno de minúsculas y mayúsculas. Y luego si le agregamos los números y luego podemos empezar a agregarle caracteres especiales y demás. Pero pues crece el tiempo de desempeño. Crece el performance o el tiempo de ejecución, como lo pueden ver acá abajo. Entonces, ahorita. Después de ello, ya podemos observar la lógica de el algoritmo o la implementación que estábamos mencionando aquí. Aquí pues es la misma funcionalidad, pero ahora en lugar de compararlo contra otro string, lo comparamos contra la validación de un archivo. Es decir, en tiempo de ejecución, trata de abrir este archivo y le asigna este password. Y es de esa manera como valida si ese password funcionó o no. Si tiene una excepción es que el password no funcionó y tenemos que continuar con la implementación y lo vamos a continuar de esta manera. Y aquí pues generamos otra vez, hacemos el juego con el prefijo y hacer las combinaciones con el último carácter y lo actualizando. Y esta es la forma en que debe funcionar. Tal vez hice algún cambio que no recuerdo, pero está tomando demasiado tiempo. Vamos a detenerlo. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Cuando algo puede salir mal, sale mal, ¿no? Es que también lo tenía en modo debug. El modo debug siempre va a tomar más tiempo. Ya le quité la impresión del password incorrecto. No vamos a ver nada hasta que lo descifra. Muy espejos, ¿no? Chance ahí no
está funcionando como debería. Pero dense cuenta el contexto que puede afectar el desempeño de nuestro programa. Por ejemplo, que esté en modo debug es algo delicado y toma más tiempo allá de poder ejecutarlo, como lo pudimos observar. Y sin embargo, también el hecho de que hagamos impresiones en tiempo de ejecución, esto pues se vuelve, ¿cómo se dice? Un tanto más tardado, como lo pudimos observar. No estoy seguro si sería lo mismo que hacerlo en tiempo, que ejecutarlo en modo debug, pero podemos ver que ha tardado muchísimo más. Entonces lo voy a detener y vamos a analizar nada más las ejecuciones. Ajá. Lo último que quiero mostrar es la cantidad de memoria y la cantidad y el tiempo de ejecución que tomó. Creo que la memoria está cerca de los 8, que es 140 megabytes. Puede ser mucho o poco dependiendo de cómo lo observemos. Esto es el tiempo en milisegundos y en tiempo en segundos fueron 8. Y en tiempo en minutos pues 0. Pero pues aquí lo tienen. Esta es una implementación básica de un algoritmo de fuerza bruta que puede tener muchas mejoras. Así que listo y disponible para que jueguen con él. Muchas gracias por su tiempo y mucho ánimo. Nos estamos viendo, señores, señoritas, señoras, amigos y amigas, amigues, compañeros. Ánimo. Ah, algo que había olvidado es la opción con Python. Es decir, eh, inicialmente esto lo había desarrollado con Python, esto como práctica para mí, porque quería aprender un poco más acerca del lenguaje y sabía que podía ser un buen ejercicio. Y después de que lo desarrollé en Python, dije, lo puedo desarrollar en Java. Y esto también fue parte de la lógica. Dije, bueno, comparemos cómo se ve el código en Python y luego cómo se ve el código en Java. Esa parte también es divertida. Hay distintos tipos. Unos pueden preferir un lenguaje sobre el otro. Para mí dependería de la solución que se va a alcanzar. Java lo oriento para cierto tipo de funcionalidades, Python para otro tipo de funcionalidades y yo creo que todos los jugadores son buenos en este mundo del desarrollo, excepto COBOL y ese tipo de lenguajes obsoletos que no, esos no. Entonces mi idea se fue al cuerno. Mucho ánimo.